Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 11 de noviembre, día jueves. Dato para la historia. Hoy día están las, entre comillas, rebajas de AliExpress. Así que, si quieren ahorrarse $1, pueden comprar hoy día y se ahorran $1, que son como 800 pesos. O bueno, en realidad un poco más. Y esperan unos cuantos meses hasta que les llegue. Y además, hoy día vamos a trabajar en función creciente y ese tipo de cosas. Todo visto desde un punto de vista de las herramientas que nos da el cálculo. Lo primero, supongamos que la función más fácil de todas, la función parábola. Recordemos que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto de acá y hago la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en este punto va a ser positiva, negativa o cero. La pendiente de esta recta tangente es positiva, negativa o cero. Una pregunta que les hago. ¿Positiva? Positiva, muy bien, porque la recta va hacia arriba. En particular, si yo tomo cualquier punto de acá, siempre la recta va a tener una pendiente positiva. Y es más, en toda esta parte, en toda esta zona, la parábola va a tener rectas pendientes de la recta tangente positivas. Por lo tanto, si nosotros analizamos cómo se comporta la derivada, si es positiva, significa que la función es creciente. Al contrario, si yo analizo las rectas en este punto, por ejemplo, la recta tangente para acá es así, esta recta tiene una pendiente negativa, en este punto igual, sigue siendo una recta negativa, por lo tanto la función es decreciente en este punto, y además su pendiente es negativa. Y acá, que es el punto vértice, la recta tangente va a ser esta. Esta recta tiene pendiente 0, porque es paralela al eje X. Y además marca justo un punto donde se alcanza un mínimo. Entonces, dado esta simple temática que vimos de forma gráfica, ya podemos generar un teorema. Sea f de x una función derivable si f' de x es mayor a 0, la función es creciente. Si la derivada es menor a 0, la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, se le conocerá como un punto crítico, porque no se podrá decir a ciencia cierta si la función es un máximo o es un mínimo o un punto de inflexión. Al tiro voy a pasar a explicar se debe, se debe analizar. Entre paréntesis, se le conoce como punto crítico.
Por ejemplo, en la parábola que vimos anteriormente, la derivada es 0 en el punto vértice. Y en este caso es un mínimo. Entonces, efectivamente, la derivada que se hace 0 nos va a marcar un punto mínimo, porque es el punto donde la función en su gráfica es más pequeña. Pero si analizamos la función, por ejemplo, voy a colocar acá, el primer ejemplo va a ser este de acá, y es un mínimo, y acá la derivada es igual a 0. Acá, otro caso, acá es un máximo. Y finalmente, la función x al cubo, o una función cúbica, cuya gráfica es así. En este punto, la derivada vale 0, pero no es un mínimo ni tampoco es un máximo. Cuando ocurre esto, se le va a conocer como punto de inflexión. Y es más, cuando pasen a cálculo 3 y ocurra esto en varias variables, o sea, en más de un eje, se le va a conocer como punto silla. Porque más o menos, si la función es suave y un sinfín de condiciones aparte, genera como una especie de silla de montar caballos. Así como... A ver, punto silla. Esta es más o menos en la gráfica. Es como una especie de silla de montar caballos. Y eso ocurre cuando los diferenciales se hacen 0 y aparte, bueno, ahí se trabaja con matrices. Las matrices generan unas condiciones que, que después van a estudiar, o sea, no vale la pena ahora hablarlo. Entonces, pero para nosotros, si la derivada es 0, entonces van a generar primero, de partida, recibe un nombre, punto crítico, y nos va a generar que o se alcanza un mínimo, se alcanza un máximo, o se alcanza un punto de inflexión. En particular, veamos un ejemplo. Vamos a ocupar x cuadrado menos 6x más 2. Su derivada. En este caso, recordemos que acá simplemente baja el 3 por 2 son 6. El exponente pierde un grado, queda en 1. Y la derivada de 6x es simplemente 6. Entonces, vamos a tener que analizar cómo se comporta esta función en cuanto a sus signos. Entonces, para eso vamos a hacer la tabla de los signos. Para que quede más claro, voy a factorizar. Entonces, quería x menos 1 como factor. Entonces, vamos a hacer la tabla con el x menos 1. El 6 da lo mismo porque no cambia su signo. Lo único que estamos buscando es cómo se comportan los signos. En este caso, esto se hace 0 en 1. Recordemos que en esta posición se añade la recta real, va de menos infinito hasta más infinito, y en el punto 1 alcanza un valor 0. Entonces, para números mayores que 1, la función x menos 1 ¿es positiva o es negativa? Por ejemplo, en el 7. 7 menos 1 es 6 y da positivo. Por lo tanto, en este intervalo, o sea, del 1 hasta el más infinito, la función x menos 1 es positiva. Para números menores que 1, por ejemplo, el 0, 0 menos 1 es menos 1, por lo tanto esto da negativo. Así, podríamos decir que del intervalo del menos infinito hasta el 1, la función es decreciente. Bueno,
la función es decreciente. El correcto. Decreciente. Y desde 1 hasta más infinito es creciente. Y en el 0 lo analizamos de esta forma. En particular, a futuro nosotros nos vamos a ocupar esta simbología de creciente y decreciente, y que vamos a aplicar una flechita hacia abajo si la función es decreciente y una flecha hacia arriba si la función es creciente. Porque así queda más claro lo siguiente. Por ejemplo, esta función, si viene bajando, alcanza derivada 0 y después se va hacia arriba creciente, ese punto donde la derivada es 0 se va a transformar inmediatamente en un mínimo. Porque baja la función, alcanza el 0 y después sube. Vamos a ver la imagen acá. 3x cuadrado menos 6x más 2. Más 2 era, ¿cierto? Sí, más 2. Y la gráfica de la función. Efectivamente, vamos a ver que acá, en el 1, la función alcanza un mínimo, que era lo que nos aparecía acá. La función del menos infinito hasta el 1 es decreciente, y lo vemos aquí, efectivamente, la función viene bajando, y desde el 1 hasta el más infinito la función es creciente. Por lo tanto, nuestro análisis que llevamos de la función nos dice que, o sea, la parte gráfica dice que es totalmente correcto este análisis. O sea, la función es decreciente, alcanza un mínimo y después se hace creciente. Evidentemente, igual la función era bastante sencilla. Entonces, ahora vamos a trabajar un ejercicio un poco más complicado. Pero hasta el momento, ¿se entiende la idea? ¿Cómo va? ¿O hay alguna duda, consulta? Muy bien. Perfecto. Ah, está. Muy bien. Entonces me perdí la línea. Ya, voy a ver, vamos a subir esta forma. Para guías. Profe, no estoy en mi casa. Ok, no hay problema. Después recuerda que puede ver el video en YouTube, por si se le cae en algún momento importante.
Ahí creo que la guardé, está subida la guía. Se llama máximos y mínimos. Va a ser muy difícil el certamen, profesor. Depende. No es... Este certamen es como... Igual, dentro de todo, no se puede comprar con un certamen que es de forma presencial. Entonces no le podría decir en el sentido si va a ser muy difícil o no. Oh, entonces el otro año vamos a morir. Sí, se va a notar bastante. Por lo menos ya el Ministerio de Educación dijo que todas las clases son presenciales. Entonces ya sí o sí el se va a hacer presencial. O sea, ya están presionando este año para que se hicieran presenciales. O sea, Igual mejor porque online es complicado. Vamos a ser sí. más responsables el otro año, porque si no va a ir horrible. No, bueno, y aparte, bueno, conversando con psicólogos y todo el tema, hay un tema de un referente social, por compartir con otros tiene una forma, una llegada distinta. Y, y lo mismo pasa, por ejemplo, en hacer esta clase, por ejemplo, como las clases son cortas, nosotros como profesores evitamos conversar de más con los alumnos, como hablar de la vida, analizar casos. Por ejemplo, de política hablamos un poco, pero es como raro, pero como que siempre como la universidad se trata de hacer como algo más, una persona más integral. Entonces, dentro de eso, usted tiene que tener opinión. Sí, Eh, menos mal fue solo este año, porque hay gente que lleva 2 años online, igual debe ser rancio. es- Tuvimos yo, suerte. yo estoy pensando, por ejemplo, el próximo año van a haber 3 generaciones de mechoneros. Están los anteriores a ustedes y los que van a entrar. Entonces ahí van a estar Sí, conociendo la terrible. universidad y todo. A ponerle ánimo nomás. Sí. Bueno, y conocer la universidad en sí es bastante bonita y todas esas cosas. Más a ustedes que le están construyendo esas cosas. No nos van a machonear. Yo creo que el tema del machoneo va a volver 2 años más, yo creo, si es que vuelve. Y tal vez cambie ya totalmente por siempre. O sea, ya en mis tiempos se trató de cambiar. Por ejemplo, mi mechoneo no fue un mechoneo como la forma tradicional, sino que a nosotros nos hicieron bailar, participar en concursos, se entregaba dinero, no me rompieron ropa, ni nada de esas cosas. Eh, pero fue como la vez que se hizo así, y nosotros cuando nos tocó mechonear, también tratábamos de hacer lo mismo, pero no se reunió el dinero suficiente, entonces igual los tuvimos que mandar a pedir dinero, entonces ahí fue otro tema. En nuestra carrera dijeron que es opcional. Sí, siempre es opcional, o sea, nadie está obligado a participar en el mechoneo. Eh, pero es como parte como los rituales de iniciación, es como un tema más allá antropológico que, mm, que tenga un razón así como más cultural, porque es como su rito de iniciación, o sea, usted está entrando a una nueva sociedad que se llama la universidad, en particular usted pertenece a una carrera que debe identificarse con ella, entonces estos ritos de iniciación son como parte de... Por ejemplo, en otras partes también se hace el tema de las fiestas, así como con profesores, alumnos, como, como explicadas con películas gringas, pero en versión acá chilena. Otros hacen como conferencias. Leonardo, le explico. Lo que pasa es que cuando usted entraba a la universidad, como la universidad antes era relativamente complicado entrar a la universidad, los alumnos mayores le hacían un ritual de iniciación. Y en ese ritual correspondía en romperle sus ropas, hacerlo hacer cosas que son como vejatorias, como, no sé, supongamos, su carrera en ingeniería informática y siempre pelean con, no sé,
por decirlo con otra, con ingeniería en alimentos, que también está dentro de la misma universidad. Entonces todos tenían que ir a la facultad donde estaba ingeniería en alimentos, bajarse los pantalones y mostrar su retaguardia, por decirlo de alguna forma. O, no sé, pues, darle besos a una cabeza de chancho gigante. Y después de eso lo mandaban sin sus zapatos a pedir dinero al centro hasta llegar a una cuota, y después volvían y pagando la cuota le devolvían sus zapatos. Y después todo esto terminaba en una mega fiesta que se hacía en la universidad. Eso era todas las carreras. Evidentemente, año tras año, eso se fue como desvirtuando, generando unos puntos álgidos cuando, por ejemplo, cuando yo era mentor, me acuerdo, como 2 o 3 años después que yo entré a la universidad, uno de química farmacia no halló nada más gracioso que tirar ácido a sus compañeros mechones, generando evidentemente quemaduras de primer y segundo grado y ese tipo de cosas. Entonces, Supongo que lo echaron, ¿o no? sí, por lo que yo tengo entendido, sí, pero no seguí el caso a su totalmente lo que pasó. También lo tradicional, que ahora que me acordé, el tema de teñir el pelo. Por ejemplo, todas las personas que entraban y tenían como son mechones rubios acá, o lo que sea, esa era la típica el mechón. Por eso era normal que todos los mechones se cortaran el pelo una vez entrando en la universidad, porque no sé qué producto le echaban, pero como que hasta la raíz le quedaba blanco, entonces tenían que o teñirse el pelo o cortárselo, ¿no? Hombres y mujeres, ya habían varias chicas que tenían el pelo cortado. Y así. Bueno, y cada carrera también tenía su rito, o sea, no era solamente eso, o sea, algunas hacían asados en la noche, sí. Sí, es que, por eso es que son ritos antropológicos, o sea, mm, insisto, era como un paso que usted está ingresando a algo totalmente nuevo. Por ejemplo, me acuerdo en la universidad, no recuerdo cuál fue, pero era una carrera tipo de economía, que lo hacían era hacer como una fogata gigante, ya llegaban los más viejos y tomaban como a los más jóvenes como una especie de tutoría, o sea, como eran sus padrinos. De ahí tenían como, no sé, pues si necesitaban dudas, consultas, ellas eran como los encargados de ayudar a los más pequeños o los que eran más jóvenes. Pero eso se hacía a nivel de todas las universidades. No había universidad que no tuviese estos ritos. Evidentemente, en los últimos años siempre se atacó y como tratar de evitar estas cosas, pero se hacían igual. O sea, pero insisto igual, por ejemplo, si usted no quiere participar, usted dice no quiero participar, evidentemente los van a molestar y lo que sea, pero más allá de eso no pasa. Somos la generación de cristal. Es que no es, o sea, siempre ha habido gente en contra y simplemente que ahora, no sé, puede que sean más vocales, pero no sé, hay rito y rito. Por ejemplo, no sé, el mismo hecho de teñir los pelos yo siempre lo consideré como excesivo. Porque ya es... Claro, o cortar el pelo, igual es como personal Sí, eso. claro. Porque romper la ropa y ese tipo de cosas, ya deja, no sé, usted puede llevar más ropa en su mochila, después se puede cambiar. No sé, tiene como, no sé, no es tan terrible, pero no sé, teñir el pelo, es como lo mismo decir como tatuar a una persona en la cara, como que lo marcas de alguna forma. Así que, eso. Y bueno, se supone que año a año, por ejemplo, si usted lo mechonea en el próximo año le toca mechonear a usted, así, y así se va pasando la posta año tras año.
Y volviendo a lo nuestro, supongo que ya descargaron su eh, la guía. Vamos a trabajar este ejercicio. Entonces, el ejercicio es encontrar los puntos críticos, los intervalos cuando es creciente y creciente, y los máximos y mínimos de la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es derivar esto. En este caso nos quedaría 3x cuadrado. Recordemos que baja el 3, pero el 3 con el 3 se anulan. Ah, chuta. Entonces, este 3 no va. Quería solamente x cuadrado. Más, aquí baja el 2, con el 2 se anula, entonces simplemente queda x, y aquí nos quedaría menos 6. O sea, si factorizamos esto, ¿qué números multiplicados dan menos 6 y que sumados den 1? Sería x más 3 con x menos 2. Por lo tanto, tenemos que hacer la tabla de signos con estas dos funciones. Recordemos que la tabla de signos necesitamos saber cuándo esto es 0. Entonces, x más 3 es 0 cuando x vale menos 3. Y x más 2 es 0 cuando x vale 2. Y ordenamos del menor a mayor. En este caso, el primero es menos 3. Y después es el 2. Vemos la primera función. X más 3 es 0 cuando x vale 0. Para números mayores que menos 3, por ejemplo, el 0. 0 más 3 es 3, es positivo, así que vale, a la derecha del menos 3 es positivo y a la izquierda del menos 3 es negativo. El x menos 2 es 0 en 2. A la derecha del 2, o sea, números mayores que 2, por ejemplo, el 10. 10 menos 2 son 8, por lo tanto esto es positivo. Y para números menores que 2, por ejemplo, el 0. 0 menos 2 es menos 2 y esto es negativo. Recordemos que para acá está el menos infinito y para acá está el más infinito. ¿No es cierto? Se hace 0 acá, porque como se está multiplicando hay que multiplicar estos signos. Entonces 0 acá. Menos con menos da más con menos da menos, y más con más da más. O sea, la función va hacia arriba, después va hacia abajo, y luego nuevamente va hacia arriba. Por lo tanto, si la función va subiendo, toca 0 y va bajando, se llama que esto es un máximo, y acá alcanza un mínimo. Así, entonces la respuesta es creciente cuando la derivada es positiva. Entonces el primer intervalo sería del menos infinito hasta el menos 3, abierto. Aunque los intervalos de crecimiento y crecimiento pueden ser cerrados, se toma más como más bueno cuando quedan abiertos. O sea, pero si por ejemplo usted lo pone cerrado en 3, tampoco no se le quita puntaje por eso. Y luego sigue siendo creciente desde el 2 hasta el más infinito. Entonces, unido del 2 hasta el más infinito. Es decreciente, o sea, cuando la derivada es negativa, desde el menos 3 hasta el 2. Y alcanza un máximo cuando x vale menos 3. Y alcanza un mínimo cuando x vale 2. Lo dejaré para que lo copien y por mientras voy a escribir la función para que veamos la gráfica.
Pero ahora se ve bien, no quiero ni imaginar lo que viene después. Bueno, después no están tan... la parte complicada de esta materia es los ejercicios con enunciado, pero por lo general por lo menos el año pasado no lo alcanzamos a ver y no creo que este año tampoco lo alcancemos a ver. Ya, voy a volver a la gráfica y vamos viendo. Nosotros habíamos calculado que del menos infinito hasta el 3 la función era creciente y vemos efectivamente que la función va hacia arriba en toda esa zona. En el 3 alcanza un máximo, muy bien. Después baja, es decreciente entre el 3, menos 3 y hasta el 2, perfecto. En el 2 alcanza un mínimo y de ahí se va hasta el infinito de forma creciente. Por lo tanto, efectivamente, toda esta información que sacamos de la función es verdad. No hay ningún tipo de problema. Ahora, dado que tenemos la imagen de acá, es un concepto que vamos a trabajar después, que es el máximo absoluto y el máximo relativo. En este caso, este 3, o sea, menos 3, es un máximo relativo, porque no es el valor máximo de toda la función. Si nos damos cuenta, la función tiende a irse al infinito, o sea, existen valores de la gráfica que son más grandes, pero de forma local, este punto es un máximo, entonces por eso se llama un máximo relativo. También pasa con esto es un mínimo relativo porque existen valores de la función que son más pequeños que este mínimo que está acá. Por ejemplo, si la función hubiese sido solamente una parábola, o sea, si saco esta parte, en la parábola, este que es un mínimo, este mínimo es absoluto, porque es el valor más pequeño de toda la función que se puede alcanzar. Entonces, más adelante, cuando estemos trabajando, vamos a ver cómo se clasifican estos máximos y mínimos, y en particular está el tema de los absolutos o relativos. ¿Ya? Así que eso. Por lo menos con esto ya pueden trabajar la primera parte de la guía hasta, yo creo que el 5, ya el resto lo vamos a ver el día martes. No sé si hay más dudas, consultas. ¿Estoy grabando? Sí, a ver. Otra vez se me olvidó grabar. Todo perfecto, profe. Gracias. Todo. Muy bien. Entonces tienen tarea por hacer. Estudien y nos vemos el día lunes. Recuerden, si van a beber, no conduzcan, y si van a conducir, o sea, perdón, si van a subirse a un auto de alguien que ha bebido, que no haya bebido en exceso. Adiós, profe, que esté bien. Igual que bueno. No, Leonardo tiene que prometerlo por último. Se muere después cuando no es alumno mío. Antes no. Chao, chao.